El Bósforo, ese imponente río que parte Estambul en dos, también servía como una metáfora para las dos familias más poderosas de la ciudad. A un lado, la familia Ferrat, con su imperio de corporaciones, y su patriarca, el implacable Ferrat, que no conocía la piedad. Su hijo y heredero, Ajdene, era un reflejo de él, ambicioso, calculador y frío, un soldado en una guerra que había heredado. Su vida era un desfile de poder, de victorias corporativas, y de un odio que se había vuelto tan natural como respirar. Al otro lado del Bósforo, la familia y el EDRM vivía en una antigua mansión, un símbolo de su linaje y orgullo. Su patriarca, y el EDRM, mantenía un odio profundo y generacional hacia los Ferrat, un veneno que corría por las venas de su sangre. Su hija, Elif, era una fuerza de la naturaleza, talentosa, apasionada y con una inteligencia aguda. Ella sentía el peso del orgullo familiar sobre sus hombros. La guerra entre las familias no era solo de negocios, sino de honor, y sus vidas estaban definidas por la lucha. La rivalidad no tenía un punto de partida claro, pues el conflicto se había vuelto parte de la mitología familiar. Se había transmitido de padres a hijos, un juramento de odio que nadie cuestionaba. Para Ajdene, los YLDRM eran un obstáculo. Para Elif, los Ferrat eran el origen de la desgracia de su familia. No se conocían, pero la sola mención de los nombres del otro lado del Bósforo era suficiente para despertar en ellos un profundo resentimiento. Sus vidas eran paralelas, destinadas a nunca cruzarse, salvo en una guerra. Elif, obsesionada con un proyecto de diseño de un edificio en el Bósforo, se sumergía en sus planos, buscando un triunfo que llevaría el nombre de su familia al pináculo de su carrera. Ajdene, igualmente obsesionado, buscaba sabotear cualquier proyecto de sus rivales, con la intención de humillar a su enemigo. Sin saberlo, la vida de ambos estaba a punto de cambiar. Sus caminos, que debían estar separados por el odio y el honor, estaban a punto de cruzarse en el lugar más inesperado, y su primer encuentro no sería como enemigos, sino como rivales, sin saber que el destino tenía un plan para su amor que se convertiría en una guerra. El aire en el salón del concurso de arquitectura estaba cargado de ambición. Los arquitectos más brillantes de Estambul se habían reunido para competir por el derecho a diseñar un rascacielos que se alzaría majestuoso en el Bósforo. Ajdene estaba allí como un depredador, evaluando a sus rivales con ojos fríos. Elif, por su parte, estaba en su elemento, con sus planos extendidos, su talento brillando en cada trazo. Para ambos, no se trataba solo de un proyecto, sino de un triunfo, para sus respectivas familias y su honor. En un breve descanso, sus ojos se encontraron. No había títulos, no había apellidos, solo dos almas unidas por una pasión compartida. Me gusta la audacia de tu diseño, le dijo Ajdene. Su voz, que normalmente era fría, ahora tenía un toque de curiosidad. Me gusta la honestidad del tuyo, le respondió Elif, con su propia voz llena de convicción. Su conversación fluyó con una naturalidad que los sorprendió a ambos. Hablaron de sus sueños, de sus visiones para la ciudad, y de sus esperanzas, sin saber que eran de universos opuestos. La competitividad se transformó en una admiración intelectual, y la rivalidad en una atracción innegable. Pasaron las horas, y ellos, que se habían conocido como rivales, se encontraron buscando las miradas del otro en el salón lleno de gente. Se encontraron en un rincón, lejos del bullicio, y hablaron por horas. La fascinación de Ajdene por el talento de Elif era profunda. Ella era un genio que no se había manchado con la codicia. Para Elif, la mente de Ajdene era un desafío y una fuente de inspiración. Su corazón latía con una emoción que no podía negar. Al final del día, la competición había pasado a un segundo plano. La única cosa que importaba era la conexión que habían encontrado. Intercambiaron números de teléfono y se prometieron que se volverían a ver para hablar más de trabajo. Ambos se fueron con el corazón lleno de una emoción que los asustaba. Lo que no sabían era que el amor que había nacido en una sala de competencia estaba a punto de desatar la guerra más grande en la historia de sus familias. El destino había plantado la semilla,
y la tragedia estaba a punto de florecer. Las reuniones de trabajo que comenzaron en el salón del concurso de arquitectura se transformaron en un apasionado romance secreto. Ajdene y Elif se encontraron en rincones ocultos de Estambul, lejos de las miradas de sus familias y del peso de su historia. Se encontraron en cafés antiguos, con vistas al Bósforo, y caminaron por las estrechas calles empedradas, donde los secretos parecían más seguros. Su amor floreció en la oscuridad de la noche, un oasis de paz en un mundo lleno de intrigas. No había apellidos, solo sus nombres. Ajdene y Elif construyeron un mundo perfecto entre ellos, hecho de sueños y esperanzas. Hablaban de sus proyectos, de la pasión por su trabajo y del futuro que querían juntos. Compartían sus miedos y vulnerabilidades, convencidos de que estaban construyendo una relación basada en la honestidad. Elif veía la sensibilidad oculta en la ambición de Ajdene, y él admiraba la fuerza y la pureza en el alma de ella. Sus almas, que debían odiarse, se habían encontrado. La ironía era tan dulce como cruel. En su burbuja, la guerra de sus familias no existía. En su ignorancia, a menudo hablaban de la suerte que tenían de no estar atados por las viejas rencillas familiares. Se burlaban de los matrimonios concertados y de los negocios que se hacían por honor. Se sentían libres, su amor una rebeldía contra las tradiciones que no conocían. Su conexión se hizo más profunda, un lazo que no podía romperse. Se enamoraron con una intensidad que los asustaba y que los hacía más vulnerables de lo que podían imaginar. Cada beso, cada caricia, era una promesa de un futuro que, sin saberlo, estaba en peligro de ser destruido. En un atardecer, en un muelle tranquilo, con el sol poniéndose sobre las aguas del Bósforo, Ajdene miró a Elif y le prometió un futuro juntos. «Pondré el mundo a tus pies», le dijo, su voz llena de amor. En ese momento, en la televisión de un café cercano, un titular de noticias pasaba, hablando de una guerra de negocios entre dos empresas rivales, la de la familia Ferrat y la de la familia YLDRM. Ellos no lo vieron, demasiado inmersos en su amor. El veneno que sus familias les habían ocultado estaba a punto de romper su burbuja, y el amor que pensaban que era una bendición se convertiría en una maldición. El salón de baile del hotel de lujo era un torbellino de elegancia y poder. Los hombres más influyentes de Estambul, con sus trajes de noche, y las mujeres más hermosas, con sus joyas deslumbrantes, se movían al ritmo de la música. La ocasión era una gala benéfica, un evento para que las élites se mostraran y se relacionaran. En medio de ese lujo ostentoso, Ajdene y Elif se sentían en casa. Vestidos para la ocasión, parecían una pareja de ensueño. Sus miradas y sus sonrisas hablaban un idioma que solo ellos entendían, un idioma que había florecido en los rincones secretos de la ciudad. «Quiero que conozcas a mi padre», le susurró Elif a Ajdene, con una mirada llena de orgullo. «Estoy segura de que él te amará». Al mismo tiempo, Ajdene le hizo una seña a su padre, Ferrat, quien estaba en el otro lado del salón, para que se acercara. Elif y Ajdene, tomados de la mano, se dirigieron hacia sus respectivos padres, con el corazón lleno de una felicidad que no podían contener. El momento que los unió fue un instante de tragedia. Los dos padres se miraron, y una frialdad instantánea congeló la sangre de Ajdene y Elif. El odio ancestral de sus familias, que había sido una historia lejana para ellos, de repente se convirtió en una realidad. Los ojos de los dos patriarcas, que antes reflejaban orgullo por sus hijos, ahora estaban llenos de una furia asesina. El ambiente se volvió pesado. «Ajdene, ¿qué significa esto?», preguntó Ferrat, su voz baja y peligrosa. «Esta es la hija de YLDRM». En ese instante, la burbuja de amor de Ajdene y Elif explotó. «YLDRM», murmuró Elif, con la voz quebrada. «Él es un Ferrat». Los nombres de sus familias, que habían sido las palabras más prohibidas, ahora se revelaban en medio de una multitud de extraños. La felicidad se transformó en miedo, y el amor en una maldición. El padre de Elif, YLDRM, la miró con una expresión de decepción. «Te has enamorado del enemigo», dijo. Los padres, llenos de furia, los apartaron,
como si fueran una infección que necesitaba ser eliminada. El amor que pensaban que era una bendición se convirtió en la chispa de una guerra familiar. La noche de la gala, que había comenzado como un sueño, se convirtió en una pesadilla de gritos y acusaciones. Ajdene y Elif fueron separados bruscamente por sus padres, como si fueran una enfermedad que necesitaba ser aislada. En el auto, el silencio era más pesado que cualquier palabra. En la mansión Eferrat miró a su hijo con una decepción que era más cruel que cualquier castigo. ¿Cómo pudiste, Ajdene, con la hija de ese hombre, con la sangre del enemigo, en la mansión y el EDRM? Y el EDRM no levantó la voz. Su decepción era un veneno que mataba lentamente, mientras acusaba a Elif de traicionar a su familia y su honor. En habitaciones separadas, los amantes fueron sometidos a la misma tortura. Sus padres no entendían que su amor era algo puro. Lo veían como una ofensa, un acto de traición. Ajdene, con una calma que lo sorprendió, trató de explicarle a su padre que su amor por Elif era real y que no tenía nada que ver con la guerra que ellos tenían. Elif le rogó a su padre que entendiera que el pasado de sus familias no tenía por qué ser su futuro, pero sus palabras eran una gasolina para la llama del odio. La furia de sus padres se intensificó. Fue entonces que la rivalidad profesional se convirtió en una guerra personal. Sus padres les dijeron, sin rodeos, que su amor era un acto de guerra y que lo usarían contra ellos. Eferrat le advirtió a Ajdene que si no terminaba con la relación, él destruiría a la familia y el EDRM por completo, y el EDRM le dijo a Elif que ella era la última esperanza de la familia y que si se atrevía a deshonrarlo de nuevo, ella lo lamentaría. El amor que tanto habían intentado ocultar se convirtió en un arma que ambos bandos estaban listos para usar. Ajdene y Elif, conscientes de la guerra que se avecinaba, hicieron un pacto secreto, a pesar de que sus padres los habían prohibido verse. Sabían que debían luchar por su amor. Se enviaron mensajes secretos, se encontraron a escondidas, y su amor, en lugar de romperse, se hizo más fuerte. Lo que sus padres no entendieron es que el odio no puede destruir al amor, solo puede hacerlo más fuerte. Pero en este nuevo campo de batalla, su amor era un faro, y sus enemigos, sus propios padres, harían todo lo posible para apagarlo. La guerra que sus padres habían declarado estalló con una furia incontrolable. Las transacciones comerciales se convirtieron en campos de batalla. Los Eferrat sabotearon los contratos de los YLDRM, y los YLDRM respondieron con campañas de difamación en la prensa. Cada reunión de negocios, cada subasta, se convirtió en una oportunidad para la guerra. La reputación de ambas familias estaba siendo destruida por su odio mutuo, y el precio más alto era pagado por Ajdene y Elif. El amor de los dos jóvenes se convirtió en un rehén de la guerra. Eferrat amenazaba a Ajdene con arruinarlo si no terminaba la relación, mientras que YLDRM le hacía saber a Elif que su desobediencia traería deshonra a toda la familia. Se vieron obligados a tener reuniones secretas para planear su defensa y para mantenerse informados sobre los movimientos de sus padres. La presión era inmensa, y su amor era el único refugio que tenían. En medio de todo ese caos, una pregunta comenzó a atormentarlos: ¿por qué tanto odio? La furia de sus padres parecía desproporcionada. La razón que les habían dado, una simple traición de negocios, no parecía suficiente para justificar la destrucción de dos vidas. Un día, Elif encontró una vieja foto de su abuelo con él, abuelo de Ajdene, en lo que parecía un proyecto de negocios. Y Ajdene, por su parte, encontró una carta antigua que hablaba de un tercer hombre que había sido el causante de toda la disputa. La duda se convirtió en un motor. Se dieron cuenta de que no podían seguir luchando una guerra que no entendían. Decidieron que la única manera de terminar con el odio de sus familias era descubrir su origen. Su amor dejó de ser solo un romance, y se convirtió en una alianza. Para desenterrar el pasado, las reuniones secretas, que antes eran para la pasión, ahora eran para planear cómo encontrar la verdad que sus familias les habían ocultado por generaciones. El juego había cambiado, y su amor se había convertido en un arma poderosa. Impulsados por una nueva misión,
Ajdene y Elif se convirtieron en detectives de su propia historia. Sus reuniones secretas ya no eran solo para besos, sino para descifrar el pasado. Utilizando sus conocimientos y su acceso a las empresas, comenzaron a investigar las profundidades de los archivos familiares. Buscaron viejos contratos, registros de transacciones y correspondencia que databan de la época de sus abuelos. Cada pedazo de papel era un posible mapa para encontrar la verdad. La búsqueda era peligrosa. Sabían que si sus padres los descubrían, su destino sería terrible. Los primeros días no arrojaron nada, pero luego, en una polvorienta caja de documentos, en el sótano de la mansión Eferrat, Ajdene encontró una carta oculta. Era de su abuelo a su rival, hablando de un socio. Un nombre se repitió varias veces, un nombre que no era ni Eferrat ni ILDRM. Al mismo tiempo, Elif encontró un viejo contrato de negocios en los archivos de su familia que mostraba un acuerdo que había sido roto de forma unilateral por un tercer socio. Ese mismo, el rompecabezas comenzó a tomar forma. El rompecabezas se armó en sus mentes. El odio que se había transmitido a través de las generaciones no era por el honor familiar, sino por una traición. Sus abuelos no eran enemigos, sino socios y amigos traicionados por un tercer hombre. Un ambicioso y cruel socio había manipulado a sus abuelos, los había traicionado para robar su proyecto y su fortuna, y luego había puesto a las dos familias una contra la otra. Había creado una guerra para salir victorioso. La verdad era mucho más cruel de lo que imaginaron. La rabia de Ajdene y Elif ahora no era por sus padres, sino por el villano que había manipulado a todos. El odio de sus familias había sido un veneno que corrió en sus venas durante generaciones, y el amor que tenían ahora se había convertido en un arma poderosa, que usarían para exponer la verdad y redimir a sus familias. El destino les había dado una misión. La venganza ya no era solo por el pasado, sino por el futuro de sus familias. Ahora, la batalla no era solo entre ellos, sino contra un enemigo que seguía vivo, y que haría todo lo posible para que la verdad nunca saliera a la luz. Con la verdad en sus manos, Ajdene y Elif creyeron que habían ganado la guerra. Tenían la evidencia, la prueba del plan de el tercer hombre que había manipulado a sus abuelos. Prepararon una presentación para revelar la verdad a sus padres y a la prensa, convencidos de que su amor, respaldado por la justicia, podría unir a sus familias. Se sentían invencibles. Su amor era un escudo que los protegía del odio del mundo. No sabían que su enemigo los había estado observando todo el tiempo, que había observado con preocupación la inesperada alianza entre Ajdene y Elif. Se dio cuenta de que su plan de décadas estaba a punto de ser descubierto. La desesperación lo llevó a tomar una decisión brutal. Si el odio no los separaba, la tragedia lo haría. En un último y desesperado intento de proteger su secreto, envió a uno de sus hombres para que les diera una lección, para que los asustara y los forzara a guardar silencio, pero la orden fue interpretada de forma errada, lo que llevó a una tragedia. La noche del encuentro, mientras se dirigían a su reunión, la tragedia golpeó. Un camión, que había sido manipulado, invadió la carretera. El sonido de los neumáticos gritando sobre el asfalto fue el último aviso. El impacto fue brutal y repentino. El auto de Ajdene y Elif fue impactado por el camión, y la tranquilidad de la noche se transformó en un caos de metal retorcido y cristales rotos. La oscuridad descendió sobre ellos. El amor, que había sido su refugio, de repente se volvió un campo de batalla. Cuando Ajdene recuperó el conocimiento, se encontró en un hospital. El médico le dijo que había sobrevivido. Su primera pregunta fue por Elif. La respuesta del médico fue un susurro. Ella estaba gravemente herida, su vida pendía de un hilo. El corazón de Ajdene se rompió en pedazos. El amor que lo había hecho soñar con un futuro, ahora estaba en peligro. La guerra familiar había sido cruel, pero la traición había llevado la lucha a un nivel más cruel, transformando el amor en una búsqueda de justicia y venganza. El dolor de Ajdene se transformó en una furia fría y calculadora. Sentado al lado de la cama de Elif, con la mano en la suya,
El amor que sentía por ella se convirtió en una sed de justicia que no podía ser apagada. Él ya no era solo él, hombre que se había enamorado de la hija de su enemigo. Era un hombre con una misión. Él iba a exponer y hacer que pagara por la tragedia que había causado. Con el apoyo de la familia de Elif, que ahora veía que el odio había sido una mentira, Ajdene preparó su ataque final. Con la evidencia de la traición en la mano, Ajdene se encontró con su padre, Eferrat, por última vez. La ira de Eferrat fue reemplazada por la conmoción cuando Ajdene le mostró las pruebas, demostrando que la guerra de generaciones era una mentira. Eferrat, con el alma destrozada por haber sido manipulado, se unió a la lucha de su hijo. Las dos familias, que antes eran enemigos, se unieron contra el verdadero villano. La batalla, que era entre ellos, ahora se había convertido en una lucha por la justicia y el honor de sus familias. El enfrentamiento final ocurrió en una conferencia de prensa. Ajdene subió al escenario, con el corazón roto pero con una fuerza inquebrantable. Con la ayuda de su padre y del padre de Elif, él reveló la verdad, el odio de las familias, la traición y el amor que él y Elif habían encontrado en medio del caos. Los periodistas se quedaron sin palabras, y la noticia se esparció como un incendio forestal por toda Estambul, que estaba observando la transmisión en vivo, vio su mundo desmoronarse. Su plan, que duró generaciones, había sido revelado. El triunfo de Ajdene y Elif fue una lección para la sociedad de Estambul. La batalla no era por el dinero o el poder, sino por la verdad y la justicia. El amor, que había sido la causa de la guerra, se convirtió en el arma que unió a las familias. En el final, Ajdene y Elif se quedaron con algo mucho más valioso que cualquier riqueza: la verdad, el amor que habían encontrado en medio de la tragedia, y la certeza de que su amor era a prueba de balas, lo que os llevaría a una vida de honra y paz. La verdad, una vez revelada, arrasó con la vida de quien fue arrestado y expuesto como el manipulador que era. Pero la victoria no fue dulce. Las dos familias, los Eferrat y los Ldrm, se quedaron con las cicatrices de una guerra que duró toda una vida. En el hospital, en el lecho de Elif, sus padres se miraron. No había rencor, sino una tristeza compartida. El casi perder a sus hijos les había enseñado la lección más importante: que el odio es un veneno que mata lentamente, y que ambos habían sido víctimas de una mentira. En la tranquilidad del hospital, las dos familias se reconciliaron. No fue un acto teatral, sino uno de dolor y arrepentimiento. Se perdonaron, no porque el tiempo lo curara todo, sino porque la tragedia los obligó a ver la verdad. Ajdene y Elif se convirtieron en el puente entre ellos, el símbolo de que el amor podía unir lo que el odio había separado. Su amor, que había sido puesto a prueba por el fuego, ahora era más fuerte, más maduro y más profundo. El final de la historia no fue un cuento de hadas. Ajdene y Elif se quedaron con el doloroso legado de la guerra de sus familias. La vida que habían conocido, llena de inocencia y sueños simples, se había ido para siempre. Ahora eran los guardianes de la verdad, y su amor era un recordatorio constante de que incluso en la victoria hay un costo. Sus vidas no volvieron a ser las mismas, pero la lección que aprendieron les dio la fuerza para seguir adelante. En el último plano, Ajdene y Elif se encuentran en la orilla del Bósforo, mirando hacia la ciudad que los unió y que casi los destruye. Las luces de los rascacielos se reflejan en el agua, un recordatorio de los dos mundos que se unieron por su amor. No hay más secretos, no hay más mentiras, solo la verdad, el amor que encontraron en medio de la tragedia, y la esperanza de un futuro en el que no tendrán que luchar contra su propia sangre. El amor había triunfado sobre el odio, y el precio de la redención había sido la victoria sobre el pasado.